¿Hasta dónde puede llegar la crueldad de un padre para mantener las apariencias? ¿Cómo pudiste, papá, hacerme esto? ¡Entregarme a un esclavo! ¡No quiero! ¡No puedo! En la sociedad hipócrita de Río de Janeiro de 1880, el barón del café Severiano era un pilar de honor y moralidad. Pero dentro de las paredes de su hacienda, la hacienda Lirio Branco, él era un tirano. Y cuando su única hija, Abela Sá Benedita, cometió el error de desafiar su voluntad, su padre la castigó de una forma que la sociedad ni siquiera podría imaginar. En un acto de pura maldad, fue entregada a un esclavo negro, un hombre conocido por su fuerza bruta, para ser su propiedad, su mujer, en la oscuridad de la senzala. Pero lo que él hizo con ella en los días que siguieron no fue lo que el varón esperaba. Fue un acto que no solo desafió un sistema entero, sino que conmocionó a todo el mundo, desde el más humilde de los cautivos hasta la más alta nobleza del imperio. Quédate conmigo, pues la historia que vamos a contar hoy es sobre una humillación que se transformó en nobleza y sobre cómo un acto de compasión, en el lugar más improbable, puede convertirse en la más poderosa de las venganzas. Si crees en la fuerza del espíritu humano, inscríbete ahora en el canal Heranzas da Escravidão, pues esta jornada va a poner a prueba tus conceptos de poder y justicia. La hacienda Lirio Branco era una mentira. De lejos, para quien pasaba en el camino, en sus carruajes, era un cuadro de prosperidad. La casa grande, pintada de un blanco deslumbrante, con sus jardines de bugambilias y el olor dulce a café tostado en el aire, era un símbolo de la riqueza del barón Severiano. Pero detrás de aquella fachada de orden y belleza, la hacienda era un caldero de miedos silenciosos y crueldad metódica. El barón gobernaba no con el látigo, sino con algo mucho más afilado, la humillación. Él era un maestro en quebrar el espíritu, en recordar a cada uno, desde el capataz hasta su propia hija, cuál era su debido lugar. Su hija, la Sá Benedita, era la pieza central de su colección de trofeos. A los 19 años, era de una belleza que silenciaba los salones de la corte. Educada en las mejores escuelas, tocaba el piano como un ángel y hablaba francés con la fluidez de una parisina, pero sus ojos, de un castaño profundo, guardaban una melancolía que nadie parecía notar o que preferían ignorar. Ella era la novia prometida de un vizconde anciano y enfermizo, un matrimonio que sellaría la posición de Severiano como uno de los hombres más poderosos del imperio. Benedita, con todo, tenía un defecto imperdonable a los ojos del padre, un corazón testarudo. Se enamoró no del vizconde, sino de un joven poeta, un muchacho de familia tradicional, pero sin fortuna, cuyas palabras de amor y libertad la hicieron soñar con una vida fuera de la jaula de oro. Se encontraban en secreto, intercambiaban cartas, soñaban con huir a Europa. El varón, con sus ojos y oídos en todos los rincones, lo descubrió. La furia de él no fue ruidosa. Fue un silencio helado, una tormenta formándose en sus ojos. Él no confrontó al poeta, solo lo arruinó, usando su poder para cerrar todas las puertas, para destruir la reputación de su familia, hasta que el muchacho, quebrado y humillado, fue forzado a dejar el país. Pero para su hija, la punición sería mucho más personal, mucho más cruel. Él la dejaría vivir, pero la haría desear la muerte. Él la despojaría de todo lo que ella más valoraba, su estatus, su honor, su identidad, como Siñá. En una noche fría, él la convocó a su oficina. «Usted se rehusó a honrar el nombre de esta familia», dijo él, la voz calma pero llena de veneno. «Usted se comportó como una cualquiera, entregando su corazón a un don nadie. Entonces usted vivirá como uno. Aprenderá lo que es no tener nada. Aprenderá lo que es pertenecer a alguien». El castigo fue anunciado a la mañana siguiente en el patio, delante de todos los esclavos y capataces. Benedita fue arrastrada fuera de la casa grande, vestida apenas con un camisón de lino simple.
El varón apuntó al esclavo más temido de la hacienda, Damião. Damião era un gigante, un hombre que había venido de otra hacienda, comprado por su fuerza descomunal para el trabajo más pesado. Era conocido por su silencio y por la furia en sus ojos. Tenía la espalda marcada por cicatrices de látigo y una reputación de ser indomable. Los otros esclavos lo temían y lo respetaban. Él raramente hablaba. Su presencia bastaba. «Esta mujer», declaró el varón, la voz resonando por el patio silencioso, «ya no es mi hija. Ella ya no es una siná. A partir de hoy, ella es su propiedad, Damião. Llévela a la senzala. Haga con ella lo que usted quiera. Ella es su animal de carga, su mujer, su cosa. Es su pago por sus servicios». Un suspiro de horror recorrió la multitud. Ni siquiera los capataces conseguían creer aquello. Era la humillación suprema, la quiebra de todas las reglas no escritas de aquella sociedad enferma. Entregar a la propia hija, una sina blanca, a un esclavo negro. Era un acto de crueldad tan profundo que rayaba en la insanidad. Benedita quedó paralizada, el mundo deshaciéndose a sus pies. El choque era tan grande que ella no conseguía llorar, no conseguía gritar. Damião, que estaba parado cerca del ingenio, también parecía una estatua de piedra. Sus ojos se encontraron con los de ella por un instante, y en ellos no había triunfo, no había deseo, había apenas nada, un vacío profundo y antiguo. Sin decir una palabra, Damião caminó hasta ella. La multitud contuvo la respiración. Todos esperaban el acto de posesión, la violencia, el momento en que él la arrastraría por los cabellos hasta la senzala, sellando la humillación del varón. Pero Damião no la tocó. Él paró a un paso de distancia, miró para el suelo por un momento y entonces, con una voz ronca que raramente era oída, dijo una única palabra: «Ven». Él se giró y comenzó a caminar lentamente en dirección a la senzala. Y Benedita, sin tener para dónde ir, sin tener más nada en el mundo, lo siguió. El sonido de sus pies descalzos en la tierra batida era el sonido de su antigua vida desintegrándose. Ella entró en la oscuridad de la senzala, un lugar que ella solo conocía de lejos, el olor de sudor, humo y resignación invadiendo sus pulmones. La puerta se cerró, y para todos en la hacienda, el destino de la siná castigada estaba sellado. Pero lo que sucedió a continuación en aquella noche y en las que siguieron era algo que nadie, ni siquiera el cruel varón, podría haber previsto. La senzala era un mundo aparte, un universo gobernado por sus propias leyes de dolor y supervivencia. Para Benedita, que creció entre sedas y porcelanas, la entrada en aquel lugar fue como descender a los sótanos de la propia alma. El aire era denso, casi líquido, una mezcla de humo de leña, el olor de cuerpos exhaustos y el olor dulzón de la tierra húmeda. El espacio era un largo galpón dividido en cubículos oscuros, donde familias enteras se amontonaban en esteras de paja. Los ojos de decenas de esclavos la observaban desde las sombras, una mezcla de pena, curiosidad y un resentimiento silencioso. Ella era el símbolo del mundo que los oprimía, y ahora, de forma inexplicable, estaba allí entre ellos, despojada de todo. Damião la guió hasta su espacio, un rincón más aislado en el fondo de la senzala. No había nada allí, una estera gastada y una manta rasgada. Él no la miró, apenas apuntó a la estera. Y con su voz ronca dijo: «El suelo es suyo». Y entonces él se giró y se sentó del otro lado del cubículo, la espalda ancha vuelta hacia ella, creando un muro de silencio y distancia. Benedita permaneció de pie, paralizada. La humillación de su padre era una cosa, pero la indiferencia de aquel hombre era otra. Ella esperaba violencia, esperaba venganza. Esperaba que él ejerciera su derecho de propiedad con la brutalidad que todos en la hacienda asociaban a él. Pero lo que recibió fue el silencio. Un silencio que la desarmó completamente. La noche se arrastró. Los sonidos de la senzala eran una sinfonía de sufrimiento, el llanto de un niño con hambre, la tos seca de un viejo, el susurro de rezos en una lengua que ella no entendía.
Y durante toda la noche, Damián no se movió, no dijo una palabra. Él permaneció sentado, una montaña de músculos y silencio, vigilando la oscuridad. Benedita, vencida por la extenuación física y emocional, finalmente se desplomó en la estera y lloró. Lloró sin sonido, las lágrimas calientes mezclándose con el polvo del suelo, un llanto por la vida que perdió y por el futuro aterrorizante que la aguardaba. A la mañana siguiente, antes de que la campana del ingenio sonase, Damián se levantó. Él dejó un pedazo de pan de maíz y una taza con agua cerca de la estera de Benedita y salió sin mirarla. Era el inicio de una rutina extraña e impensable. Durante el día, Benedita era dejada sola en el cubículo. Ella no era forzada a trabajar en los cañaverales. Su castigo era el ocio, la soledad, el tiempo infinito para contemplar su caída. Por la noche, Damián volvía, exhausto del trabajo pesado, el cuerpo cubierto de sudor y hollín. Él siempre traía algo para ella comer, su propia parca ración dividida a la mitad, y siempre se sentaba en el mismo lugar de espaldas a ella. Un guardián silencioso e impenetrable. Para el barón Severiano, que recibía los informes del capataz, esa noticia era intrigante y, de cierta forma, todavía más satisfactoria. El esclavo bruto no la estaba usando como mujer. Él la estaba tratando con una indiferencia animal, como si ella fuese un objeto sin valor, dejado en un rincón. La humillación de Benedita era completa. Ella no era digna ni siquiera del deseo de un esclavo. Pero en la senzala la historia era otra. Los otros esclavos, que inicialmente la habían mirado con desconfianza, comenzaron a observar los gestos de Damián, la comida dividida, el agua fresca, la forma como él se posicionaba para protegerla de las miradas curiosas de los otros hombres. Aquello no era indiferencia, era respeto, un respeto que nadie allí osaba demostrar abiertamente. Una semana pasó. Benedita, movida por el hambre y por un hilo de orgullo, finalmente habló. Su voz, desacostumbrada al sonido, salió débil. ¿Por qué? Damián de espaldas tardó en responder. Cuando habló, su voz era un trueno bajo. Porque la cadena que el Señor puso en su cuello es la misma que yo cargo la vida entera. El dolor, Siná. El dolor no tiene color. Aquellas palabras la alcanzaron con la fuerza de un puñetazo. Por la primera vez en la vida, Benedita miró a aquel hombre, no como un esclavo, una propiedad, sino como un ser humano. Ella comenzó a verlo, vio las cicatrices en su espalda, el cansancio en sus hombros, la tristeza profunda en su silencio, y ella comenzó a cambiar. Lentamente, ella comenzó a ayudar. Remendaba la manta rasgada, limpiaba el pequeño espacio, garantizaba que el agua de él estuviese fresca cuando él volvía. Eran gestos pequeños, pero que construían un puente frágil sobre el abismo que los separaba. Y ellos comenzaron a conversar en susurros, en la oscuridad. Ella habló de sus sueños de libertad, de París, de poesía. Él habló de su tierra en África. Habló de su familia, de su esposa e hijo, que fueron vendidos para otra provincia, y que él nunca más vio. En medio de aquellas historias de mundos diferentes, pero de dolores semejantes, algo nació. No era pasión, no era deseo, era una conexión mucho más profunda, una alianza de almas quebradas. El varón, con todo, comenzó a impacientarse. El castigo no estaba surtiendo el efecto deseado. Él quería ver a la hija destruida, implorando perdón. Él decidió aumentar la crueldad. En una mañana, el capataz entró en la senzala con 2 hombres. ¡Órdenes del varón! La Siná ahora va a conocer el trabajo de verdad. Va para el cafetal junto con las otras. El terror volvió a los ojos de Benedita. Ella, con sus manos delicadas, que solo conocían las teclas del piano, no sobreviviría un día bajo el sol escaldante, con la azada pesada. Pero antes que los hombres pudiesen tocarla, Damián, que estaba saliendo para el ingenio, se interpuso. Su cuerpo parecía una muralla. «Ella no va», dijo él, la voz calma, pero con un peso que hizo a los hombres dudar. El capataz rió incrédulo. «¿Y quién me va a impedir, Damián?» «¿Usted?» Él levantó el látigo.
Salga del frente o se va a juntar a ella en el tronco. Damião no se movió. Él apenas miró al capataz, y en su mirada había un fuego que el hombre nunca había visto. Yo dije, repitió Damião lentamente, que ella no va. El Señor me la dio. Ella es mi propiedad, y yo decido qué hacer con lo que es mío. Y yo decido que ella se queda. El capataz quedó paralizado. La lógica enfermiza del varón se había vuelto contra él. Damião estaba usando el propio sistema de propiedad para proteger a Benedita. Expulsar a un esclavo por desobedecer era una cosa, pero interferir en el derecho que el propio varón le había concedido era otra. Derrotado por la propia trampa que ayudó a crear, el capataz reculó, lanzándole a Damião una mirada de puro odio. Aquel acto de desafío silencioso selló el destino de ambos. La guerra, antes fría y psicológica, estaba a punto de volverse física. La noticia del desafío de Damião se esparció por la hacienda como fuego en paja seca. Para los esclavos fue un acto de coraje casi mítico, un susurro de esperanza que no osaban hablar en voz alta. Para el varón severiano fue la afrenta final, la humillación intolerable. El esclavo que él escogió para ser el instrumento de su tortura se estaba convirtiendo en el protector de su víctima. La punición que él diseñó con tanto refinamiento, de crueldad, se estaba transformando en un lazo de lealtad justo debajo de sus ojos. Venganza del varón no tardó y fue tan perversa como su mente calculadora podría concebir. Él no castigó a Damião directamente. Eso sería admitir que el esclavo tenía poder. En su lugar, él decidió atacar lo que Damião más protegía, la propia Benedita, pero de una forma que lo dejaría de manos atadas. En una mañana, el capataz volvió a la senzala, pero esta vez él no vino a buscar a Benedita para el trabajo. Él traía un vestido, no un vestido de esclava, sino un vestido de fiesta, de seda, absurdamente lujoso y fuera de lugar en aquel ambiente de miseria. «¡Órdenes del varón!», anunció el capataz con una sonrisa cruel, tirando el vestido a los pies de Benedita. «La Siná va a cenar en la casa grande esta noche. El varón tiene invitados importantes y exige la presencia de su hija». Benedita y Damião se miraron, el terror estampado en sus rostros. Ellos entendieron la trampa. No era una invitación, era una convocación para un espectáculo de humillación. Rehusar significaría el tronco para Damião. Aceptar significaría una tortura psicológica para Benedita, forzada a vestir la máscara de Siná nuevamente, a sentarse a la mesa con el hombre que la había sentenciado a aquel infierno. En aquella noche, Benedita fue escoltada a la casa grande. El baño caliente, los óleos perfumados, el vestido de seda, todo parecía una burla, una cáscara vacía de una vida que ya no era suya. Al entrar en el salón de cena, iluminado por un candelabro de cristal, el silencio cayó. Los invitados, otros varones y sus esposas, la miraron con una mezcla de choque y curiosidad mórbida. La historia de la Siná castigada era el rumor más jugoso de la región. El varón la recibió con una sonrisa de anfitrión. Mi hija Benedita se estaba sintiendo un poco indispuesta, pero, como pueden ver, el aire del campo le hizo bien. La frase era un veneno, cada palabra calculada para humillarla. La cena fue una pesadilla. Benedita se sentó a la mesa, la comida intocada en su plato de porcelana. Fue forzada a responder a preguntas, a sonreír, a fingir que era la misma de antes. Pero el peor momento de la noche vino con el postre. El varón, con un brillo maligno en los ojos, se levantó para un brindis. «Un brindis», dijo él levantando la copa, «a las tradiciones que nos mantienen fuertes, al orden natural de las cosas, donde cada uno conoce su debido lugar, y a la obediencia, la mayor de todas las virtudes, tanto en el campo como dentro de nuestra propia familia». Mientras los invitados aplaudían, los ojos del varón se fijaron en los de Benedita, y ella vio por detrás de la máscara de civilidad el monstruo en su forma más pura. Él no la quería muerta,
Él la quería como un trofeo vivo de su poder, una muñeca quebrada que él podría exhibir y humillar para siempre. Pero el varón, en su arrogancia, cometió un error. Aquella cena no quebró el espíritu de Benedita, por el contrario, la humillación pública, la hipocresía de aquella gente, encendió dentro de ella la misma llama de furia fría que vimos en Joaquina. Ella no era más apenas una víctima luchando para sobrevivir. Ella se convirtió en una mujer buscando justicia. Al volver para la senzala tarde en la noche, ella encontró a Damião esperando, la preocupación en su rostro. Ella no lloró. Sus ojos castaños, antes melancólicos, ahora quemaban con una nueva intensidad. Damião, dijo ella, la voz firme como nunca. Él no va a parar. Él nunca nos va a dejar en paz. La fuga no es más suficiente. Para ser libres de verdad, el varón severiano necesita caer. Damião la observó viendo la transformación en la mujer a su frente. La siná frágil había desaparecido. En su lugar estaba una estratega, una aliada forjada en el fuego. Él asintió lentamente. La caída de un varón no es cosa pequeña. Es como intentar derribar una montaña con las propias manos. Entonces aprenderemos a quebrar piedras, respondió ella, una de cada vez. El plan de ellos comenzó a ser tejido en aquella noche, en susurros en la oscuridad. No era más un plan de fuga, sino un plan de subversión. La venganza de ellos no sería con el látigo o con el cuchillo, sería con el arma que el varón más valoraba y al mismo tiempo más subestimaba, la información. Benedita, ahora forzada a participar de la vida en la casa grande, usó su acceso a su favor. Ella se convirtió en la hija arrepentida, dócil y obediente. Reorganizó la oficina del padre, sirvió su café, ganó su confianza superficial. Y en las madrugadas, mientras el varón dormía, ella leía sus libros de cuentas, sus correspondencias, sus contratos, y comenzó a encontrar las rajaduras en el imperio de su padre. Contratos fraudulentos, desvíos de dinero, negocios ilegales con comerciantes de esclavos de Cuba, una práctica ya condenada por el imperio. Mientras eso, Damião, con su reputación y el respeto que imponía en la senzala, se volvió el líder de una resistencia silenciosa. Él organizó pequeños sabotajes, lentitudes en la cosecha, quiebras accidentales de equipamientos, eran pequeños cortes, alfilerazos que comenzaron a sangrar las ganancias y a minar la autoridad del capataz y del varón. Y lo más importante, él descubrió el mayor secreto del varón, una información guardada a 7 llaves que ni siquiera Benedita conocía. El varón tenía un hijo bastardo, un muchacho que vivía en la miseria en la ciudad, fruto de un caso antiguo, con una esclava que él había vendido lejos para esconder su vergüenza, un heredero de sangre, renegado y olvidado, la pieza final que ellos precisaban, el arma que podría destruir no apenas la fortuna del varón, sino la única cosa que él realmente amaba, su nombre y su honor. La montaña comenzaba a temblar. El descubrimiento del hijo bastardo fue la llave que Benedita y Damião precisaban. No era apenas una mancha en el honor del varón, era un arma viva, una reivindicación de sangre que podría sacudir las fundaciones de todo su imperio. El plan, antes un susurro de esperanza en la oscuridad, ahora se volvía una máquina de precisión, con cada engranaje moviéndose en dirección a un enfrentamiento inevitable. Mientras Damião, a través de una red silenciosa de esclavos libertos que hacían el transporte entre la hacienda y la ciudad, consiguió localizar al muchacho llamado Tobías. Benedita preparaba el terreno en la casa grande. La fiesta anual de la cosecha se aproximaba, el evento más importante del calendario social de la región. Sería allí, en el auge de la arrogancia del varón, delante de toda la nobleza del café, que el castillo de naipes de él se desmoronaría. Benedita, en el papel de hija redimida, asumió la organización de la fiesta. El varón, satisfecho con lo que veía como el retorno de su hija a la sumisión, le dio carta blanca. Cada invitación enviada por ella era un clavo siendo martillado en el ataúd de su padre.
Ella invitó no apenas a los aliados del varón, sino también a sus rivales, hombres que adorarían verlo caer. Y lo más importante, ella envió una invitación especial anónima para un joven humilde de la ciudad, prometiéndole una revelación sobre su verdadera estirpe, que cambiaría su vida para siempre. La tensión en la hacienda era palpable. Los pequeños sabotajes de Damião en la producción habían dejado al capataz Ignacio en furia, pero sin pruebas concretas, él no podía actuar. Él sentía el poder escurriéndose por entre sus dedos, la obediencia de los esclavos, ahora una cáscara fina, lista para rajarse. Él desconfiaba de la calma de Damião y de la nueva docilidad de Benedita, pero la arrogancia del varón lo impedía de ver la telaraña que estaba siendo tejida alrededor de todos ellos. La noche de la fiesta llegó, trayendo consigo una luna llena que bañaba los cafetales en una luz plateada y fantasmagórica. La casa grande estaba deslumbrante, las risas y la música del sarao flotando por el aire. El varón Severiano era la imagen de la opulencia, recibiendo a sus invitados, el pecho hinchado de orgullo. Benedita estaba a su lado, un ángel de seda blanca, la sonrisa en su rostro una obra maestra de disimulación. Mientras la fiesta alcanzaba su clímax, Damião ejecutaba la última parte del plan. Él no estaba en la fiesta ni en la senzala. Él estaba en la oficina del varón, un lugar que Benedita había dejado destrancado. Con la agilidad de un fantasma, él abrió la caja fuerte, cuya combinación Benedita había descubierto en sus noches de investigación, y removió los libros de cuentas fraudulentos, las cartas que comprobaban el comercio ilegal de esclavos y, lo más importante, las cartas de amor intercambiadas con la madre de Tobías, pruebas innegables de la paternidad. En el salón principal, el joven Tobías llegó. Tímido, desubicado en sus ropas simples, él fue guiado por Dita, la vieja mucama, hasta un rincón discreto donde Benedita lo encontró. Ella miró para el rostro del muchacho y vio los trazos inconfundibles de su padre. Con la voz suave, ella le contó la verdad, mostrándole una miniatura que había pertenecido a su madre, una prueba que Damião había recuperado. El momento estaba próximo. El varón, embriagado por el vino y por el poder, se levantó para su discurso. Fue entonces que Benedita hizo su movimiento. Con el coraje que solo la desesperación puede forjar, ella lo interrumpió. «Mi padre», dijo ella, la voz clara y firme, resonando por el salón silencioso. «Antes de su brindis hay un invitado que el Señor precisa reconocer, un miembro de la familia que fue olvidado por tiempo demasiado». Las puertas del salón se abrieron y por ellas entró Damião. Él no entró como un esclavo, entró como un hombre libre, cargando en sus manos no una bandeja, sino los libros y las cartas que contenían la ruina del varón. Y a su lado caminaba Tobías, el rostro una mezcla de choque, dolor y una nueva y peligrosa resolución. El sonrisa en el rostro del varón Severiano se congeló. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, saltando de Damião para Tobías. Y entonces, para su propia hija, él vio el brillo de acero en los ojos de ella, vio la alianza improbable, vio el plan en su totalidad devastadora. Aquello no era un escándalo, era un golpe de estado. Y él, el rey todopoderoso, estaba a punto de ser destronado en su propio palacio delante de toda su corte. El aire en el salón se quedó pesado, la música murió y todos los ojos se voltearon para el varón, esperando su reacción. ¿Qué él haría? ¿Gritaría? ¿Negaría? ¿O el monstruo, finalmente acorralado, revelaría su verdadera faz de una forma que nadie podría prever? Por un instante que se estiró como una cuerda de violín, a punto de romperse, el mundo en la hacienda Lirio Branco paró. El único sonido en el salón era el crepitar de las velas en el candelabro. El rostro del varón Severiano pasó por una metamorfosis aterrorizante. La máscara de nobleza se disolvió, revelando la faz cruda de la furia de un tirano acorralado.
Sus ojos centellearon primero para Benedita, la hija traidora, después para Damião, el esclavo que osó desafiarlo, y por fin para Tobías, el fantasma de su pasado vergonzoso. ¡Capataz! Onden rugió el varón, la voz finalmente explotando, quebrando el hechizo del silencio. «Quite esta basura de aquí. Quite a todos ellos». Pero el capataz Ignacio no se movió. Él miró para los rostros de los otros varones en el salón, hombres que eran rivales de Severiano, y vio en sus ojos no apoyo, sino una curiosidad predatoria, el olor de sangre en el agua. Él miró para Damião, que sostenía los libros de cuentas como un arma, y entendió que la jerarquía de poder en aquella hacienda había cambiado para siempre. Fue Benedita quien respondió, la voz calma pero cortante como vidrio. «No hay más basura a ser quitada, mi padre, apenas la verdad a ser expuesta. Estos libros cuentan la historia de sus crímenes, de su traición al imperio. Y este muchacho», ella colocó la mano en el hombro de Tobías, «es la prueba viva del honor que el Señor nunca tuvo». La humillación fue total. Delante de sus pares, de sus rivales, Severiano fue desenmascarado. Uno de los varones, un antiguo enemigo, tomó uno de los libros que Damião ofreció. Él hojeó las páginas, la sonrisa alargándose en su rostro. «Contrabando de esclavos, Severiano. Esto es crimen de lesa patria. La corona va a adorar saber de esto». El mundo del varón se desmoronó. En un acto de furia ciega, él avanzó. Pero su objetivo no fue Damião ni Tobías. Fue Benedita. Él levantó la mano para golpear a la hija, para silenciar la fuente de su ruina. Pero antes que pudiese completar el acto, Damião se movió con la velocidad de un relámpago. Él no lo atacó. Apenas se colocó entre el padre y la hija, el cuerpo un escudo impenetrable. La mano del varón batió contra el pecho de Damião como si fuese una pared de piedra. Y en aquel momento algo se quebró en el coronel, no un hueso, sino su espíritu. Él miró para el esclavo que lo desafiaba sin miedo, para la hija que lo miraba no con pavor, sino con pena, y para el hijo bastardo, que era el espejo de su vergüenza. Él estaba derrotado. El rey estaba desnudo. Lo que siguió fue rápido. La denuncia de los otros varones, ávidos por tomar sus tierras, fue implacable. Las pruebas eran irrefutables. El varón Severiano fue preso, despojado de sus tierras, de su título, de su honor. Él murió meses después, en la celda de una prisión en Río de Janeiro. Un hombre olvidado, consumido por la propia amargura. La hacienda Lirio Branco fue dividida. Una parte fue entregue por derecho a Tobías, el hijo recién reconocido, la otra a Benedita, pero ella no la quiso. En un acto final de liberación, ella firmó la carta de manumisión de cada uno de los esclavos de la hacienda, incluyendo a la fieldita y, por último, a Damião. Y entonces ella donó su parte de las tierras para que ellos formasen una comunidad libre, un quilombo de recomienzo. Su camino y el de Damião se separaron allí. El lazo que los unía era forjado en el dolor y en la lucha por la justicia. Con la justicia hecha, ellos estaban libres no apenas del varón, sino uno del otro. Damião, ahora un hombre libre, partió en una jornada para encontrar a la familia que le fue quitada años antes. Y Benedita, con la pequeña fortuna que le restaba de su madre, dejó Brasil atrás. Fue para París, no para soñar, sino para vivir. Ella nunca más volvió. Pero la historia de ella y de Damião se volvió una leyenda en el Valle del Paraíba. La historia de la Siná, que fue tirada a la senzala y que de allí derribó un imperio. Y la historia del esclavo, que al recibir una mujer como propiedad, la trató con la dignidad que el mundo de ellos negaba a ambos. Lo que él hizo con ella fue el más chocante de todos los actos para aquella sociedad. Él la vio como un ser humano, y en esa alianza improbable, ellos no encontraron el amor romántico, sino algo tal vez más poderoso, la libertad. Si esta historia de justicia y dignidad tocó su corazón, comparta este video. Inscríbase en el canal para más narrativas que nos recuerdan que la verdadera fuerza no está en el poder que oprime, sino en el coraje que libera. Deje su comentario diciéndonos qué pensó del destino de Benedita y Damião.